Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos ya en esta quinta y última semana de la Cuaresma. El tiempo pasa muy rápido. Ya estamos preparándonos casi para la Semana Santa. La próxima semana tenemos todas las actividades ya de la Semana Santa. Y en esta Cuaresma, en este camino de la Cuaresma, hemos estado reflexionando como grupos de fe, grupos pequeños de oración y de formación, sobre el camino de la Iglesia, sobre el sínodo, sobre la sinodalidad. Es decir, sobre cómo juntos, como Iglesia, caminamos hacia el encuentro con Dios, con ese Cristo resucitado, con ese Cristo que está vivo y siempre presente a través de su Espíritu Santo en nosotros, en la Iglesia. Es un camino interior, porque es un camino de escucha, es un camino de humildad, es un camino de saber encontrar en mi hermano también la verdad. Y lo hemos hecho esto en la primera semana hablando precisamente de lo que es un sínodo y de lo que es la sinodalidad. En la segunda semana hablamos sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. En la tercera semana hablamos de la comunión. La semana pasada hablábamos de la participación, cómo participamos nosotros en la Iglesia, dentro de la Iglesia. En esta última semana vamos a estar hablando de la misión, es decir, cuál es la misión de la Iglesia y cómo juntos podemos ser parte de esa misión de la Iglesia. Vamos a usar en este caso no los Hechos de los Apóstoles, como hemos usado en casi la mayoría de las otras semanas, pero vamos a usar a San Mateo. Vamos a leer dos textos y vamos a hacer un pequeño comentario. En primer lugar, Mateo 15, 21-28. Y dice así: Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en ese momento quedó curada su hija. Este es el primer texto, Mateo 15, 21-28. Hablando de la misión de la Iglesia. ¿Por qué este texto? Jesús dice aquí: he sido enviado a las ovejas de Israel. Y esta mujer no era parte del pueblo de Israel. Esta mujer era una cananea, fuera del pueblo de Israel, ¿sí? Y sin embargo, por algún motivo, vamos a decir así, que esta mujer fuerza, ¿verdad? Como dicen ahí, tuerce la mano, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, de Jesús. De tal manera que Jesús le hace ese milagro, aunque ella no sea del pueblo de Israel. Quiero esperar aquí un momentito para regresar también a un texto, ¿verdad?, de San Juan, el primer milagro de Jesús, en Caná de Galilea. Jesús está en la boda, en Caná, ¿verdad? Y María le dice: no tienen vino. Y Jesús le dice: no ha llegado mi hora. Pero María le dice le dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Pensemos en estos dos hechos paralelamente, vamos a decir así, ¿sí? María, podemos decir que en aquel momento, de nuevo usando esa expresión que usamos a veces, torció la mano de Jesús y le dijo: ahora vas a iniciar tu misión.
Y Jesús, escuchando a una mujer, a María, su madre, empieza su misión de hacer el primer milagro. Y dice que los discípulos creyeron en él al ver las obras. Encontramos aquí algo paralelo, algo parecido. Igual una mujer que le dice a Jesús, aquí tienes que hacer algo, aunque yo no sea de ese pueblo de Israel. Y Jesús, que al escuchar de nuevo a una mujer, ¿sí? Va y hace ese milagro también. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pudiéramos decir, ¿verdad? De una manera no textual, ¿verdad? No, sino en el contexto, que Dios, Jesús es Dios, por supuesto, que Dios está como descubriendo su misión al escuchar la petición del pueblo, al escuchar la petición de las necesidades de los hombres. Y como que Jesús descubre dónde tiene que caminar, dónde tiene que actuar en base a esas necesidades, a esa petición de María o en este caso de esta mujer cananea. Creo que es interesante, hablando de la misión, que nos demos cuenta de que no tenemos que encerrar la misión. La misión es abierta a donde el pueblo nos va llamando, a donde el pueblo nos va necesitando a nosotros como iglesia. En el segundo texto que quiero leer, también de Mateo, en el capítulo 28. Este es el momento en que Jesús está subiendo a los cielos, el momento de la ascensión, que según Mateo es en Galilea, ¿verdad? Otros evangelistas nos ponen este texto en Jerusalén, pero según Mateo es en Galilea, no importa lo del lugar. Dice así: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Estas son esas últimas palabras de Jesús, según Mateo. Les envía el Espíritu Santo y les dice: vayan a todos los pueblos a bautizar y a enseñar lo que yo les he dado. Y yo estaré con ustedes todos los días. Pudiéramos decir, ¿verdad? De nuevo, no en modo textual, sino en el contexto, que Jesús, si al inicio estaba diciendo es solamente para el pueblo de Israel, ahora les dice a los discípulos: vayan a todos los pueblos, porque esto es para todos. Como que esa misión de Jesús, que en Caná inicia con esta petición de María y que después se abre con esta petición de esta mujer cananea, Jesús les dice a los discípulos: esto es para todos. Y la misión es ir a todos los pueblos a anunciar lo que ustedes han aprendido. ¿Cómo ha hecho la Iglesia a lo largo de la historia para llevar esta misión? 21 siglos de historia donde la Iglesia, por medio de sus instituciones de educación, instituciones de obras asistenciales, hospitales, la búsqueda científica, la evangelización directa, por medio de la catequesis, por medio de tantísimos modos, ha llevado esta misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es que ese Dios que ha tocado nuestro corazón, ese amor de Dios que cada uno de nosotros experimentamos, queremos que los demás también lo experimenten. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Y yo recibo ese amor, me doy cuenta de que Dios me ama y quiero que el que está a mi lado también encuentre ese amor de Dios, porque ese amor de Dios es el que da sentido a mi vida. Ese Espíritu Santo es el que da sentido a mi vida, es el que me hace caminar dentro de mí, pero caminar también como iglesia hacia esa verdad plena, la verdad de quién soy yo y de quién es Dios para mí. ¿Cuál es, por tanto, la misión de la iglesia?
evangelizar, pero no centrándonos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar ese amor de Dios en medio de toda la familia humana, no solo entre los católicos o entre los cristianos. Este proceso, por tanto, tiene un profundo sabor misionero. El objetivo es permitir que la Iglesia pueda testimoniar el Evangelio, especialmente con aquellos que viven, según el Papa nos habla, de las periferias, es decir, aquellos que están en una periferia espiritual, lejos de ese amor de Dios, o en periferias sociales, marginados por el mundo, o en periferias económicas, aquellos que no tienen lo más necesario para poder salir adelante, o en cualquier otro tipo de periferias políticas, geográficas o existenciales. De este modo, la sinodalidad, ese caminar juntos, es un camino a través del cual la Iglesia puede cumplir con más frutos su misión de evangelización en el mundo, porque somos como esa levadura al servicio de la llegada del reino de Dios. Es decir, nuestra misión es dar testimonio de ese amor de Dios y dar ese testimonio en todas partes, a todos. Eso es lo que va a evangelizar y eso es lo que va a hacer que esa labor haga que los demás encuentren ese amor de Dios. Por lo tanto, la misión de la Iglesia es el que juntos caminemos dando testimonio de ese amor de Dios y que seamos un verdadero y un auténtico testimonio los unos para los otros. Y eso es lo que va a hacer que las personas quieran encontrar a ese mismo Dios, a ese mismo amor que nosotros hemos encontrado. La misión de la Iglesia en los 21 siglos de historia que tenemos es la misma, no ha cambiado. Es el ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, a predicar la buena nueva, a predicar que Dios está vivo, que Dios me ama, que Dios está conmigo. Y eso es lo que vamos a experimentar en la próxima semana, en la Semana Santa, en la Semana Grande, cuando vamos a ver ese amor de Dios en Jesús, ese Jesús que entrega su vida por mí, por cada uno de nosotros, y ese Jesús que se queda conmigo en la Eucaristía, y ese Jesús que con humildad lava los pies de los discípulos para que hagamos lo mismo nosotros, ese Jesús que no puede quedarse encerrado en una tumba, porque el amor no puede quedarse encerrado, y que por así decir como explota el día de resurrección. Un Jesús que vive con cada uno de nosotros y que está presente en la historia de la Iglesia, que está presente en la historia de cada uno de nosotros. Esa es la misión que cada uno de nosotros tenemos, la de poder caminar juntos encontrando a ese Dios que me ama y poder dar ese testimonio al mundo de hoy.